Aproximación a la interpretación del borde informal en tanto obra, texto e imagen. Para esta ponencia se comprenderá borde urbano como territorio de transición, entre otros dos cuyas estructuras espaciales responden a lógicas de ocupación y configuración diferentes entre sí, en cuyo intercambio convergen circunstancias disímiles de espacio, tiempo y poder. Cuando las características de configuración de tal territorio corresponden a condiciones de informalidad económica, social y espacial, este es usualmente mirado desde una lógica impuesta por la estructura formal legal de la ciudad, como un territorio que debe ser legalizado, regularizado, mejorado, transformado en algo que esa formalidad pueda reconocer. Condiciones asociadas tanto a escenarios como el contraste entre un acelerado crecimiento poblacional y urbano frente a un pausado crecimiento económico, altos niveles de desigualdad en el ingreso y debilidad del aparato estatal, así como modos particulares de autoproducción de vivienda y ciudad dados al margen del marco regulatorio oficial que se constituyen en una manera casi contestataria de producir ciudad desde el habitar. Para el estudio de otra forma de producción material de lo urbano, desde la arquitectura y la planificación, se han planteado dos aproximaciones paradigmáticas, la positivista y la humanista. Esta última, de especial interés para el planteamiento que aquí se expone, en relación con la búsqueda de metodologías que permitan comprender, a través de la interpretación, el porqué y el significado de los fenómenos sociales y culturales situadas en un tiempo y espacio específicos, dan paso al borde informal. En tal sentido, la hermenéutica, entendido como el ámbito filosófico que se dedica a establecer los límites y condiciones de la comprensión de las obras humanas, permitiría un acercamiento metodológico útil tanto para la interpretación de fenómenos urbanos como para la comprensión de su expresión material como obra, permitiendo que la arquitectura comprenda algo más que lenguajes o estilos. Así, se plantea una búsqueda de las lógicas de sentido subyacentes en otros modos de hacer ciudad, a través de la experiencia del habitar en los territorios que desde allí se producen. Experiencia que, según Heidegger, estará mediada por preconcepciones que, a su vez, influirán en una determinada representación de mundo. De esta manera, si bien la pregunta esencial es acerca del sentido de las cosas a partir de fenómenos o eventos en los que la esencia misma de ellas se hace visible, lo fenomenológico, su comprensión se sitúa en contexto tanto de quien los experimenta como de quien los interpreta, lo hermenéutico. Para la construcción de tal articulación metodológica se recurre a categorías orientadas a la interpretación de fenómenos de realidad, propuestas desde miradas ajenas a aquellas que tradicionalmente se ocupan de estudiar la producción del espacio urbano, a las que se volverá en el momento de la interpretación, a fin de partir desde lógicas distintas a los usuales análisis de ciudad. Dado que el borde informal ha sido tradicionalmente revisado desde cánones preestablecidos por la arquitectura y la planificación, ha sido etiquetado como una forma urbana de difícil lectura y comprensión, aunque se reconoce como la única opción de acceso a vivienda y ciudad para muchos. En este marco, se considera que aún hace falta aproximaciones sistemáticas orientadas a interpretar más que a explicar el fenómeno de construcción del borde informal desde su propia lógica, el sentido desde el cual se crea y opera esta otra forma de ciudad, entendiendo que es una manera no convencional de producir espacio urbano con una serie de valores por descubrir y reconocer. Para ello, se propone vincular la interpretación hermenéutica al análisis del borde informal, a fin de abordar la relación fenómeno urbano-contexto como un diálogo que permite el rompimiento de la frontera disciplinar para abrir paso a lo interdisciplinar, ampliando, de este modo, las miradas, los objetos y los métodos de estudio. De esta forma, se somete a discusión la posibilidad de recurrir a tres herramientas metodológicas que se explican brevemente a continuación para la interpretación del borde informal en tanto fenómeno urbano: la obra estética, el texto y la imagen. Obra estética. Jacques Rancière propone una reelaboración del sentido de lo que se entiende por estética, planteando que se trata de un régimen construido a partir de la experiencia sensible dentro de la cual las obras se producen. Este régimen de percepción e interpretación de lo sensible está estructurado por las condiciones materiales, maneras de hacer, las formas de visibilidad de dichas condiciones, categorías, y los modos de percepción, afectos y pensamiento
cuya lógica en transformación establece los principios que dan forma a la materia. De este modo, el filósofo incluye en la noción de estética las demás experiencias de lo sensible que, fuera del campo del arte, hacen parte del mundo común creado por multiplicidad de actos humanos entrelazados. Este planteamiento permite pensar el borde informal como obra estética que va haciendo en la medida del habitar y pone de relieve las prácticas de los habitantes como constructoras de mundo, prácticas que posiblemente en su interpretación puedan dar cuenta del sentido contenido en el espacio y de los modos de vida que le dan origen. Manuel Baeza formuló un modelo básico de análisis de datos textuales basado en la experiencia hermenéutica, que a partir de la consideración analítica del contexto del autor, reconstruye la atmósfera en la que se produjo el texto a estudiar para luego incidir en el propio estudio del texto y en la elaboración de una interpretación. A partir de este modelo, se propone un diseño metodológico que se asienta en dos ideas básicas. La primera es que la descripción y análisis de los objetos arquitectónicos y los fenómenos urbanos, sin la interpretación del contexto histórico, social y cultural, no puede arrojar conclusiones pertinentes para su construcción. La segunda es la importancia en dejar clara la posición del intérprete dentro del ejercicio de interpretación. Así, se pretende alcanzar una interpretación alejado de la pura referencia al lenguaje, en busca más bien del ejercicio que hace el intérprete respecto al fenómeno, mediante un nivel de abstracción que sugiere retroceder hasta la actividad mental que produjo la propia creación del objeto arquitectónico. En muchos casos, las imágenes, además de un reflejo de la realidad, son también una forma de construcción de esta, un instrumento de producción y control de las sociedades. Brea plantea la visualidad como la posibilidad de acceder a diversos parámetros de significados de la imagen en un contexto espacio-tiempo concreto y dependiente de las estructuras sociales, políticas y culturales de la producción de la imagen. Así, la imagen deja de ser exclusivamente un fenómeno visual, permitiendo la aproximación a las relaciones de poder entre instituciones y sociedad. En tal sentido, esta herramienta metodológica permite plantear como objeto de estudio la imagen que la sociedad construye a partir del borde informal, lo que implica estudiar no solo los objetos arquitectónicos o los elementos urbanos, sino la visualidad que se tiene de ellos. Interesa entonces referenciar los encuadres que afectan a esta visualidad, es decir, los componentes sociales que interactúan con dichas imágenes.